Recording in progress. Ok, hemos esperado el tiempo necesario, estamos grabando la clase, así que comenzamos. Hoy vamos a ver hemoparásitos, también se los conoce como parásitos tisulares. Y entre lo que encontramos aquí en Santa Cruz, en nuestro país, tenemos el plasmodio, produce la malaria, Trypanosoma cruzi, la enfermedad de Chagas, filarias, que es la Manzonella osarda, que produce algunas patologías cardíacas y neurológicas que ya vamos a ver, la leishmania, parásito tisular hoy muy de moda, y la babesia. La babesia hasta hace unos 10 años atrás no existía en Santa Cruz, o por lo menos no lo diagnosticamos. Hoy ya encontramos bastante. Bien. En la clase presencial, el objetivo es pues el de entrenar al alumno, observar y ver todos los posibles errores que podemos cometer en estas técnicas, como es la gota gruesa, la gota fresca, el extendido film, el strut y el micro strut, y luego realizar la lectura microscópica que tiene su procedimiento. Ese es el objetivo de la práctica presencial. El fundamento, el método con sus técnicas se fundamenta en que cada agente etiológico tiene una proteína específica que puede ser afín al colorante ácido o al colorante base. Igualmente, la distribución nuclear y del citoplasma también tiene alteraciones por especie, pero estos colorantes de hemoparásitos pues tiene una generalidad, tiene proteína de gran volumen y proteína de bajo volumen, que vamos a ir explicando más adelante. El procedimiento. En realidad, en la práctica presencial nos sacamos muestras de sangre o cada grupo a un alumno con todas las normas estandarizadas en un tubito de hemólisis colocamos 20 microlitros de EDTA, etilendiamina tetracético, y podemos anticoagular de 1 a 2 mililitros de sangre, sea esta arterial o sea venosa. En el caso de las enfermedades tropicales como son estas, utilizamos siempre la sangre venosa. Luego hacemos lógicamente los diferentes procedimientos de las técnicas que vamos a ver enseguida. Una recomendación, ya todos conocen este modelo, ¿no? Cómo se debe introducir una aguja en forma intramuscular, subcutánea, intravenosa, intradérmica. Pues nosotros siempre debemos utilizar la técnica intravenosa porque tiene poco tejido alterado, perforado. El ángulo siempre debe estar entre 25 y 30 grados. Casi nunca vamos a tener algún problema de microhemorragia a nivel tisular, o lo que hace que el paciente
se pone un poco nervioso. Entonces nosotros vamos a aplicar la forma intravenosa para la toma de muestras. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan para el diagnóstico de mucoparásitos? La gota fresca, que vamos a ver alguna fotografía y algunos videos, la gota espesa, la gota gruesa, el extendido pino, el extendido epidemiológico, el estru, el venet. Estas son técnicas que podemos ver el agente etiológico vivo y en movimiento. Tenemos otro un poco más complicadito que necesitamos para el senodiagnóstico. Por ejemplo, es el diagnóstico por un huésped, un ratón, un gato, un perro, un caballo. Bueno, ya uno depende del parásito podemos utilizar. El cultivo con NN, Lead o Nagush, en naranja de acridina o hoja. Este es muy fácil, ya lo vamos a ver, ver si es positivo y rojo o es negativo. Si tiene el parásito, lo vamos a ver el parásito de verde fosforescente. Si no tiene, no lo vemos. Estas son las técnicas para el diagnóstico de este tipo de parásitos. En las conclusiones, lógicamente, nosotros llevamos la práctica presencial por objeto ya preparado para que se divierta, ¿no? En todos los campos microscópicos y observen todo esto. Lastimosamente estamos haciendo la práctica virtual, pero en el momento en que tengamos la oportunidad, pues, vamos a observar el parásito en un extendido pene, en una localiza, etc. Bien, vamos a comenzar por la técnica de la gota fresca. Eligen bien. Técnica de gota fresca. Se hace solo en el momento de los accesos febriles. Y cada parásito tiene su tiempo de acceso febril. Por ejemplo, el plasmodium cada 24 horas, la filaria cada 72 horas, la leishmania pues en cualquier momento porque se encapsula en un tejido, y la babesia también cada 48 horas. Entonces, de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente en el estado febril, es que es necesario tomar la muestra sanguínea. El procedimiento. Yo personalmente prefiero tomar 1 ml de sangre y tener anticoagulada para repetir varias veces el procedimiento. La literatura indica que se puede obtener por una punción una gotita, pero no es lo mismo, porque muchas veces hay que repetir la prueba. Entonces preparamos 2 objetos, tomamos la muestra del paciente en los ángulos que ya hemos visto, obtenemos de 1 a 2 mililitros de sangre, la anticoagulamos con EDTA, colocamos una gota con 20 microlitros de sangre en el portaobjeto, colocamos el cubre y llevamos a la observación. Esta es la gota fresca. Tenemos el porta, el cubre, por si acaso el cubre que debemos utilizar es de 22 por 22 milímetros, no el de 18 por 18 porque es mucho pequeño. Otra característica, que al poner la gota y colocar el cubre objeto siempre se largue un ángulo de 45 grados para evitar la formación de bulbo. Llevamos al microscopio y primero observamos con 10 y después con 40. Y esto es lo que vemos nosotros normalmente en una gota fresca, el parásito en movimiento. En este caso, es una fotografía de Masonera Osar, obtenido aquí en los valles mesotérmicos.
la misma, el mismo video que estamos viendo con 10X, ahora lo vamos a ver con 40X. Es así como se observa el parásito con 40X en la gota fresca. Francamente es una microfilaria. Veamos enseguida una característica de la gota fresca. Hay que leerla inmediatamente porque después de 2 a 5 minutos el agua que está en este tejido líquido llamado sangre se evapora y comienza a formarse burbujas irregulares donde podemos ver el agente biológico en estas condiciones. Pero muchas veces tiene muchos errores. Entonces, esta es una gota fresca después de 5 minutos de haberla preparado, donde se observan grandes espacios de burbujas de aire. Otras veces podemos ver este tipo de parásitos que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Siempre puede ocurrir algún fenómeno, este es uno de los fenómenos más extraños, porque en un extruso o microextruso hemos encontrado aquí el Trypanosoma cruzi en estas condiciones que normalmente no se presentan. Suceden estos fenómenos. El extendido fino. En el procedimiento es el siguiente. Se pone una gota, 10 a 20 mililitros de sangre y se hace un extendido en forma fija, lenta. Este procedimiento se hace con sangre anticoagulada EDTA. Luego de realizado el extendido, se tiñe con el colorante, un colorante derivado de la tinción de Romanowsky, que puede ser piensa, Maigrum-Guardiens, Ray, Panóptico, y bueno, ya le indicaba el procedimiento que dependiendo las proteínas que tengan estos agentes biológicos, el colorante ácido o básico se va a teñir a esas proteínas y va a emitir el color que vamos a ver enseguida. Este es el extendido fino. Una sugerencia, generalmente en medicina, por problemas de patología, utilizamos este portaobjeto que está esmerilado. Es una zona preparada físicamente para poder registrar con el lápiz graso el código del paciente. Entonces, estos extendidos con portaobjetos de patología no son adecuados. Debemos utilizar el portaobjeto bacteriológico o parasitológico que no tiene esa zona esmerilada. Si nosotros observamos este extendido, el extendido tiene esta zona que se llama cabeza, esta zona que se llama cuerpo o la zona ideal del lectura, y esta zona cola. Aquí generalmente tenemos interferencia por monocitos, neutrófilos y lógicamente todas estas células nucleares, mono o dinucleares. Entonces, esta es la estructura del extendido. ¿Dónde vamos a leer en todo este segmento, que es la zona ideal para observar? Y se hace en la ruta de la guardia. Esa ruta, una guardia militar, se hace en forma escalonada. En el extendido
pacientes que tenemos. A través de este extendido podemos observar estos eritrocitos en estas condiciones, quiere decir que su concentración hemoglobínica está correcta. Pero si tiene unos halos blanquecinos más grandes, ese paciente tiene anemia. Y si están todos como esta célula y muy oscura, pues hay que sospechar de una poliglobulia o alguna alteración hematológica. Por lo tanto, aquí el campo está perfecto. Es un paciente normal y podemos observar estas estructuras que enseguida vamos a indicar qué son. Este es el extendido fino para poder reconocer género y especie del parásito. Aquí estamos frente a Plasmodium falciparum, que enseguida vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Podemos ver el Plasmodium vivax. El falciparum generalmente tiene granulaciones de Maurer muy finas. En cambio, el Plasmodium vivax podemos ver las granulaciones de Suchner, que son mucho más groseras. Otra característica, todos los eritrocitos que tienen el Plasmodium falciparum tienen más de 2 Plasmodium en su interior. Las otras especies solamente tienen un solo parásito. Podemos ver en este extendido fino la característica del Plasmodium ovale, porque el eritrocito parasitado tiene esta característica, es ovalado el eritrocito, y generalmente se debe pues a la generación de los esquizontes adultos para producir los perozoitos que son gigantes. Bien, este es un extendido fino de diferentes especies. Tenemos el Plasmodium falciparum, el trofozoito, tenemos el gametocito. Si este tamaño de esta célula comparado con los eritrocitos de al lado es más grande que el eritrocito, se llama macrogametocito o gameto hembra. Si esta estructura parasitaria es al tamaño del eritrocito o más pequeña, se conoce como microgametocito o gameto macho. Luego tenemos la formación de los merozoides. Entonces, es así como observamos nosotros en el laboratorio las estructuras parasitarias, y con un poco de entrenamiento podemos nosotros reconocer esta estructura con una simple mirada y establecer género y especie. El Trypanosoma cruzi, ya hemos visto, tenemos el Trypanosoma grueso, fino y largo. El Trypanosoma grueso es la raza Kulaweng, que le gusta vivir mucho por el corazón. El Trypanosoma cruzi de la raza fina es el Ypsilon, que le gusta vivir mucho en el esófago. Y el Trypanosoma cruzi raza larga, que le gusta vivir mucho en el cuerpo. Esta es una estructura de líquido cefalorraquídeo, microfotografía obtenida de un óbito japonés, de un nació obitado ya el paciente, y cuando se hizo la autopsia se observó que en su líquido cefalorraquídeo había más eritrocitos y Trypanosoma. Y esto en un líquido cefalorraquídeo no se observa. 0 eritrocitos, 1 o 2 leucocitos y 0 parásitos.
Lógicamente, el óbito intrauterino de este pacientito, lógicamente, fue la causa del trypanosoma cruzi. Técnica de gota gruesa. Vamos directamente a la... Tenemos que diferenciar la gota gruesa y la gota espesa. ¿Cómo hacemos la gota espesa? Colocamos una gota de sangre aquí, otra gota aquí, otra gota aquí, sangre anticoagulada con EDTA, y con un aplicador unimos todas las gotas, dejamos secar, teñimos con cualquier colorante de la tinción del Romanowski y tenemos la gota espesa. La gota gruesa es la misma gota espesa, pero con un procedimiento de deshemoglobinización. Es decir, vamos a utilizar una solución hipotónica que es el agua destilada, la colocamos la muestra en este recipiente. Aquí, por ejemplo, tenemos el límite donde llegó el agua. Esperamos de 10 a 15 minutos y vamos a observar la muestra, el extendido transparente. Solamente queda en el portaobjeto la membrana y los parásitos pegados en la membrana del eritrocito. Este es el procedimiento de deshemoglobinización. En un recipiente, en este caso un vaso precipitado, colocamos el porta de la gota extendida. Como es una solución hipotónica, se va a producir la hemólisis. La hemoglobina es muy pesada por la presencia del hemo que tiene hierro. Entonces se hemolizan los eritrocitos y en el fondo va la hemoglobina. Este es el procedimiento de la deshemoglobinización. Colocar esta gota espesa en este recipiente, esperar 10 a 15 minutos, estallan los glóbulos rojos, se escurre la hemoglobina y vamos a tener esta gota gruesa. Entonces, la gota espesa tiene hemoglobina, la gota gruesa no tiene hemoglobina. Por lo tanto, en la gota gruesa no vamos a observar el eritrocito, no vamos a observar el eritrocito, solamente vamos a observar la presencia de los parásitos. Aquí ya podemos reconocer en la gota gruesa la presencia de los parásitos. Solamente podemos observar la membrana de los eritrocitos alrededor, pero ya no tiene el pigmento que interviene o interfiere en su identificación. El entendido epidemiológico. En este caso, fíjense que colocamos 3 gotitas de sangre venosa anticoagulada, hacemos un extendido grueso, una gota espesa, sacamos un poco de sangre y hacemos el extendido. Este porta lo he preparado precisamente para observar el problema que sucede cuando utilizamos porta objeto esmerilado, porque esta zona no se puede observar en el microscopio. Tiene muchas zonas muy alteradas en su superficie. Por eso es que siempre vamos a utilizar el portaobjeto bacteriológico o parasitológico y no tiene zona esmerilada. La técnica de estudio es un microcapilar, es un hematocrito. Cargamos con 70 microlitros de sangre, que es la capacidad que tiene, lo centrifugamos y lo llevamos al microscopio. Cuando centrifugamos el capilar, tenemos el tapón de plastilina, el paquete globular, la zona de estudio, el plasma.
nosotros podemos observar en el extrude, en la primera zona entre el paquete y la zona de glóbulos blancos, el plasmodio, la babesia, el trypanosoma cruzi y las microfilarias. Con este capilar, que normalmente debe ser de 5 a 10 para observar, podemos identificar en movimiento estos parásitos. El procedimiento es el siguiente. Se pone 2 a 5 capilares centrifugados a 12.000 revoluciones por minuto, 3 minutos. Llevamos al microscopio y luego observamos primero con 10X y después 40X. Esta es la técnica del microextrude. Si el parásito está dentro de un macrófago, vamos a observar en esta condición el trypanosoma cruzi dentro o el plasmodium adentro o cualquier parásito tisular. Este es un extrude positivo. Fíjense, cuando vemos con 10X, lo vemos el trypanosoma cruzi así pequeño, o dentro del eritrocito se puede ver un puntito negrito, que es el plasmodium. Entonces, cuando hablamos de trypanosoma cruzi, que es el otro puntoso que identificamos, este es un estrubito con 10X. La misma muestra, pero esta vez observada con 40X, es diferente. Se ve grande, pero no podemos poner bien nítida esta imagen por la razón de que el grosor del capilar no nos permite. Entonces, lo que estamos viendo son las sombras del parásito en movimiento. En este caso, el microextrude, el trypanosoma cruzi. Otras veces podemos observar en la zona del plasma sanguíneo en el capilar estas imágenes del trypanosoma cruzi. También con este procedimiento podemos observar las microfilarias. Este es el paquete globular, esta es la zona de blancos, y aquí en el plasma podemos observar una microfilaria en esas condiciones. Hay otras pruebas, la serológica, que en realidad viene a ser una inmunocromatografía. Se pone una gota de sangre total, se espera la difusión y posteriormente podemos comparar. Si aparece una sola línea negativa, si aparece dos es viva, si aparecen dos es viva, si aparece tres falsificada. También hay técnicas fluorescentes, como aglutinación indirecta, ELISA, PCR, bueno, estas son técnicas ya que se trabaja con el suelo del paciente para buscar anticuerpos. Entonces, en la inmunocromatografía, lo que le indicaba, una raya negativa, dos rayas, este es el control negativo, dos rayas vivas, tres rayas participadas. No tenemos técnicas inmunocromatográficas de plasmodium ovale ni malaria porque no es endémico en América Latina, peor en Bolivia, peor en Santa Cruz. Lo endémico que tenemos es el plasmodium vivo y el plasmodium falciparum. La leishmania es mucho más sencillo. En una leishmaniasis, si hay una púpula, hacemos una escoriación y hacemos unos toques o impronta. Generalmente en experiencia hospitalaria yo hacía 3 toques, frotaba sobre la escoriación que he hecho y luego teñía con un colorante derivado de romano, piensa, maigruar, etc. Lo que observo son esto es 10X, son amastigotes, estos son monocitos y linfocitos en el extendido
fino con aceite de inmersión, o puedo ver los proamastigos indistintamente en la impronta para el diagnóstico de la leishmaniasis. Puedo ver mastigote o proamastigote. Muchas veces puedo observar en estos procedimientos la filaria. Hemos visto esto. Este es 1,4X. Esa microfilaria, la Bucharella bancroft, lógicamente puede tener casos extremos. La elefantiasis, que ya vamos a ver en teoría cuál es la causa de todos estos procedimientos, pero tenemos esa patología. La babesia es transmitida por la picada de garrapata. Hasta hace 10 años atrás no había en Santa Cruz, hoy hay, por las condiciones, lógicamente, del creador de ganado, perro y bueno, cualquier animal que tenga este parásito. Se hace una gota espesa, un extendido fino, cualquier otro procedimiento que hemos visto. Así es. Hay que observar que la babesia tiene como ojos de mosca. Todas tienen como 2 núcleos cada trofozoide. Entonces, si la persona no está muy experimentada en esta microscopía, puede confundir con algún plasmóide. Aquí tenemos que la babesia se presenta en diferentes. En la parte de teoría lo vamos a estudiar cada uno de ellos. Este es el informe laboratorio. Siempre hay que poner qué tipo de técnica hay que registrarlo. Bien, joven. Eso era todo lo que íbamos a ver ahora. Si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Dónde se va a hacer la práctica de esto, doctor? Si la próxima semana está todo normal, lo vamos a hacer la próxima semana, prácticamente. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok. Bien. Otra pregunta que hubiera. Bien, jóvenes, si saben algo de la universidad, no se olviden un toquecito a mi celular para que veamos, a pesar que estamos en contacto con docentes, pero no sabemos hasta cuándo vamos a estar pasando clases. Según los comentarios, este paro es rápido, pero esperaremos, ¿ok? Bien, jóvenes, tengan buen día, nos vemos en la próxima clase el día viernes en teoría. Buenos días. Doctor. Record.